Hola chicos, muy buenos días. Estamos con nuestro tercer día de la magia del valor. Vamos hablando de la ciencia del valor, la axiología, sus tres ramas. Hoy vamos a ver la rama pedagógica, la rama de la educación y todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la evolución del ser humano. Bien, ayer y anteayer hemos visto estas dos ramas que también son muy importantes. En esto del valor, evidentemente interactúan e interfieren muchos factores externos. Precisamente por eso, una vez más, la magia, que es también una ciencia, que es la ciencia magna, se une a otra ciencia, en este caso la filosófica, la axiología, para explicar y ayudarnos a comprender y poner en prácticas ciertos valores y reforzar nuestro sistema de valores. Hablando del sistema de valores, quizás una parte muy importante es precisamente el sistema de valores que tiene que ver con la propia educación, la autoeducación o la educación que nos dieron, que ahí entran programas, entran patrones, entran mitos, entran creencias, entra nuestra biología, nuestra genética, ahí es un cúmputo de cosas que tendrá que ver precisamente en esta parte que vamos a ver hoy. ¿Qué es fundamental en el desarrollo del sistema de valores que tiene que ver con la propia educación? Es fundamental, primero la educación, obviamente. Ya veremos a qué me refiero exactamente. La educación, hay un componente pedagógico, hay un componente de conciencia, hay un componente del desarrollo y la evolución del ser humano, hay un componente de aprendizaje, otro de desaprendizaje. Aquí entra el punto de vista o la ubicación, la autorreflexión, la autoevaluación y todos los procesos que nos ayudan a mejorar posteriormente. Bien, ni todo el mundo podemos ser buenos pedagogos, ni todo el mundo podemos ser buenos educadores, eso está claro. La educación es algo que con el tiempo vamos aprendiendo. De hecho, la educación que recibimos cada uno de nosotros, de nuestros padres, siempre será acorde a las creencias y el marco de educación que han tenido ellos. Luego, el momento en el cual nos estamos desarrollando tendrá mucho que ver en qué momento una persona pequeñita entra en un sistema educativo, del colectivo en este caso, sea de libre pensamiento o de más rígido pensamiento, es decir, no importa. Entonces, todos estos puntos van a influir a la clase de persona que luego más tarde nos vamos a convertir. No obstante, cuando las personas comienzan a despertarse poquito a poco, empiezan a reeducarse, a trabajar sus patrones, a trabajar sus creencias. Todo el mundo que se despierta de una forma coherente o incoherente, consciente o inconsciente, comienza a cambiar cosas. Más que nada porque entiende que llega un momento que es necesario que haya cambios en su vida para que pueda obtener todo aquello que siempre ha querido, que pueda llegar a esta materialización de la que tanto anhelamos de la magia, y por eso hablamos siempre de magia, de alquimia, de estas cosas que no se ven, pero la gratitud, todo eso que nos ayuda a ser mejores personas. Bien, en esta parte de autoeducación o reeducación, las personas realmente comenzamos a revisar qué nos puede servir y qué no nos puede servir. Aquí entra el concepto de aprendizaje y de desaprendizaje. Para que puedas desaprender es necesario que primero hayas aprendido. Obviamente en nuestra cabeza hay muchísima información porque hemos aprendido muchísimas cosas a lo largo de los años. No obstante, mucha de esta información no sirve. Sin embargo, nosotros seguimos aprendiendo, seguimos yendo a cursos, a formaciones, a facultades, y es buenísimo, porque de alguna manera la masa gris se tiene que ejercitar, es decir, leer libros, ir a cursos, asistir a clases de música, de arte. Todo esto ayuda a que nuestros neurones sigan funcionando de una forma fluida y que vayan creando unas nuevas conexiones. Es decir, nosotros tenemos que cultivar nuestra inteligencia de alguna manera, es decir, parar de formarnos de alguna manera significa una muerte neuronal, es decir, no va a haber un movimiento ni va a haber una evolución, cada cual lo va a hacer a su manera. Obviamente toda esta información que entra no se utiliza.
Lo bueno aquí es el reciclaje, que sepamos hacer qué información nos sirve y cuál no. La que nos sirve, nos tenemos que liberar de ella para poder utilizar este espacio para otras herramientas adecuadas y acordes a nuestros procesos. Lo digo porque por los muy valiosas que sean las herramientas que poseemos o el conocimiento que tengamos, si no somos capaces de aplicarlo en el día a día, no nos sirven. Es decir, ocupan un espacio energético, un espacio físico que no permite que lo que sí puede servir fluya de una manera constructiva para nosotros mismos. Precisamente por esto, aunque una idea es maravillosa y buenísima, si realmente no sabemos cómo aplicarla en nuestro día a día, simplemente tenemos que dejarla ir. Y no ocurre nada, por lo muy mágica y muy magnífica que sea. Hay que dejarla que se vaya. Ya sabemos que tenemos una masa gris que en teoría tiene que ser 100% utilizable, pero utilizamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el que más, de porcentaje de nuestro cerebro. Eso quiere decir que utilizamos una muy pequeña parte de nuestro potencial. Obviamente yo confío que hay personas que desarrollan un gran potencial, una gran parte de su cerebro, incluso mucho mayor a un 9%, pero quizás esas personas no las puedas encontrar todos los días por la calle y tampoco tenemos la fórmula, por no hablar de que el cerebro precisamente en el sistema de valores es el gran desconocido. No solamente bajo el punto de vista médico, sino bajo el punto de vista filosófico, energético, en cualquier punto de vista, incluso iniciático, el cerebro es el gran incógnito. De hecho, el cerebro se deja siempre al lado y vamos al corazón. No es que el corazón sea más conocido que el cerebro, pero de alguna forma el corazón es como más amable, es como más dócil, es donde está la esencia, donde se encuentra el alma de la persona, entonces es como más agradable tratar con el corazón. Sin embargo, si no está esa conexión entre mente, el cerebro y el corazón, la coherencia no se puede aplicar, no se puede dar. No podemos ser ni solo mentales ni solo todo corazón. De las dos maneras tendremos partes faltantes, ya que se trata de poder integrar para estar mejor y para poder en nuestro día a día dar un empuje mucho más potente y fuerte a nuestras proyecciones, a nuestros deseos, a nuestra salud y a nuestras relaciones. Imaginaros, yo aprendí una frase que me gusta mucho, la aprendí en Bulgaria cuando estaba estudiando con un gran maestro que decía, las personas han de aprender a pensar con el corazón y a sentir con la mente. Y esto es algo que realmente esa idea me gustó mucho y me la apunté mentalmente para que pueda, cada vez cuando trabajemos algo, cuando se trabaja una cuestión mental o una cuestión sentimental, que no olvidemos el otro componente. Es muy importante que una arma tan poderosa como nuestro cerebro, y digo arma, una herramienta, un instrumento, que se deje en desuso. ¿Cómo lo vas a utilizar? Dependerá siempre de la mano. Un arma, un instrumento, una herramienta, siempre tendrá la potencia que tenga según la mano que la está cogiendo. Ninguno tenemos las mismas capacidades, ninguno tenemos las mismas proyecciones ni la misma fuerza, es decir, cada cual lo tiene a su manera, cada cual lo ejecuta de una manera distinta y por eso la belleza, la diversidad, por eso el valor de cada persona, precisamente por eso, porque poseemos un gran tesoro donde la educación, donde la conciencia, donde la pedagogía, donde el desarrollo, donde la evolución, donde el aprendizaje, el punto de vista, la reflexión, la autoevaluación, se va a encontrar ahí, en este conocimiento desconocido, en este gran desconocido que es nuestra mente. Y no digo que tendremos que convertirnos de repente en personas mentales y rígidas, para nada. Únicamente empezar a considerar y escucharnos un poco más. El corazón, si escuchamos únicamente el corazón, también nos puede llevar a errores. También cuando escuchamos la mente nos equivocamos, porque la mente permite que haya mucho ruido externo y que además el ego, que es nuestra parte, otra parte del yo, que es otra parte de nosotros, también interfiere muchísimo y está como para aprender cosas. El ego, una parte fortísima de nuestra mente, está ahí para aprender precisamente y para integrar. No hay que matarlo, no hay que hacerle nada malo, simplemente el ego tiene que estar integrado para que nuestro sistema de valores, el ego te puede ayudar a que te valores o que te desvalores. Depende cómo lo has tratado tú durante los años, depende qué trato ha tenido él contigo. Este ego que nos puede someter en la más absoluta miseria
de pensamiento, energéticamente o físicamente, es el mismo que nos puede levantar y nos puede ayudar precisamente a ver nuestro brillo. Y cuando esto ocurra, empezamos a hablar de la dignidad, no del orgullo. De la dignidad hablamos ayer, sin embargo, esa dignidad tendrá que ver con este ego que domesticado, que la palabra más correcta es domesticado, en el cual nosotros poco a poco nos hemos estado acercando a él y hemos visto realmente dónde nos da fuerte, cuál es nuestro punto flaco. Y para entender mejor el ego os puedo recomendar el capítulo 21 del libro El Principito. Ahí, cuando el Principito habla con el zorro y se hacen amigos, podéis extrapolarlo perfectamente a nosotros y a nuestro ego, siendo el zorro nuestro ego. Cuando el zorro le explica al pequeño Principito, al Principito, cómo tiene que hacer para acercarse poquito a poco, todos los días, con paciencia y cariño, al zorro, para que al final se hagan amigos y de esta manera lo pueda domesticar. Y cuando el Principito pregunta qué es domesticar, el zorro le contesta que es una palabra ya olvidada, y efectivamente está olvidada. Con esto es solamente una forma visual de entender mejor de qué manera podemos tratar a nuestro ego, ya que es parte de nosotros. Si entramos de una forma evasiva y agresiva hacia nuestro ego, con ejercicios fuertes o con prácticas ritualísticas, queriendo dominarlo, nuestro ego es muchísimo, infinitamente más astuto que nosotros mismos, más que nada porque digamos que juega en otra liga, está en otro nivel, y siempre tendrá la gloria por delante. Tenemos todas las de perder con el ego. Lo digo porque con los años me doy cuenta que dispersar energía en adversarios que realmente sabes que no estás en su nivel no sirve de nada. Es gastar una energía que puede estar ampliada precisamente en algo válido, en algo esencial, pero luchar con mi propio ego, demostrar que yo puedo controlarlo de alguna manera, no va a servir. La ambición viene del ego. La evolución es cuando el ego está dominado y va en sintonía con nuestro corazón, cuando realmente entiende que esa esencia que está entre nosotros necesita evolucionar. Ya no hay una ambición de estar mejor que nadie, ni llegar más lejos que nadie, ni tenerla más grande que nadie, ni mear más lejos que nadie. Llega un momento que el ego está totalmente calmado y trabaja con nosotros. A veces aparece, pero como ya lo conocemos, ya nos hemos tomado el tiempo de acercarnos día a día a él, hay una domesticación, es la palabra, no sé si me la he inventado, bueno, me la habéis entendido, de domesticar. Entonces podemos tener una relación fluida con el ego, no hay problema. Lo detectas y sabes de qué manera puedes trabajártelo. Cada uno de nosotros tiene una fuerte parte del ego pronunciada y tenemos que ver cuál es. Puede que ver con algo físico, con algo adentro, con una capacidad. Siempre suele ser algo que destaca por encima de los demás. Y aunque haya personas que dicen que no destacan con nada, aún así hay una parte egoica dentro de ellos que encima le hace decir eso, porque el ego muchas veces se convierte en falsa humildad. Es muy versátil, es muy resbaladizo, entonces de un momento dado alguien que es muy egoico de repente puede aparecer muy humilde, pero eso no es cierto. Más que nada, pero es que las personas no solemos ser humildes. No es una característica de las personas ser humildes. Que lo decimos que hay que ser humilde y que tal y no sé qué, la cabeza, pero bueno, la humildad es como la dignidad. Una persona es humilde cuando llega a un nivel de dignidad, cuando tiene un entendimiento, cuando ya tiene un aprendizaje, cuando ya ha visto procesos, cuando ha experimentado. Entonces la propia manera de afrontar las cosas o de estar en silencio o de escuchar y observar ya te lleva a una humildad que tiene que ver precisamente con este aprendizaje, ¿no? Y ya ahí no hace falta decir nada más. No hace falta mostrarlo, sin embargo el ego sí que necesita mostrar esa falsa humildad, ¿no? Ahora era egoico y ahora ves que soy súper humilde. Pero son jueguecitos y nosotros normalmente los seguimos porque pensamos que es producto de nuestra propia mente. Es algo como una diversidad mental en el cual nosotros tenemos muchos personajes
El ego es un personaje muy versátil que puede ir de un lado a otro, entonces nosotros le seguimos bastante rollo. Como no estamos acostumbrados a encarnar nuestro propio personaje, nos dejamos llevar por el ego, y el ego pues eso, baila, danza, es bastante desequilibrado, no es una constante. Es una constante en cuanto que existe, pero luego en cuanto al comportamiento es bastante desequilibrado, y así van nuestros altibajos. Ahora no tienes dinero, ahora no sirves para nada, ahora mira qué mala persona eres, ahora mira qué mala pareja eres, ahora mira no sé qué, ahora miras que estás enfermo, no vas a... Es decir, entras en un bucle y todos esos pensamientos que tienes en tu cabeza suelen ser de nuestro gran amigo aliado, el ego. Bueno, está bien, el ego cuando empiezas a descubrirlo y tratarlo bien, yo os aseguro que el ego se calma y el ego convive, pero aún así hace de las suyas de vez en cuando, pero como ya lo conoceréis no vais a tener ni un problema, ¿no? Veréis que cuando uno es simple, intenta ser llano, de alguna manera el ego también se calma. Cuanto más complicado y más complejo pretendes ser, pues el ego es cuando más crece, porque entiende que conecta con la ambición, con la competición, entra en comparación con el colectivo, entonces te hace sufrir para llegar a tus metas, porque de alguna manera tú te lo estás imponiendo así. El ego está ahí para eso. Puede ser un magnífico entrenador que machaca, o un magnífico mentor que está a tu lado y te va ayudando con lecciones de vez en cuando aparece y te dice, bueno, no olvides esto, ¿no? Porque cuando decimos, esto ya lo aprendí, que es como nuestro propio, ¿no? Bueno, eso ya lo aprendí. Pues el ego entonces aparece y te dice, a ver si lo has aprendido, y te da una lección. Entonces tú demuestras si lo has aprendido o no. Pero normalmente es algo que aparece, que lo creamos nosotros mismos. Bien, la conciencia. Hoy en día sabéis que la palabra conciencia es una de las palabras estrellas junto a la... Estaba hablándolo con un amigo, con Quechos el otro día, eso, ¿no? Que las palabras iniciático, cuántico, conciencia son las palabras ahora que se están utilizando muchísimo y se están poniendo casi para todo, ¿no? Y es curioso porque conciencia significa conciencia, es nada más, tiene que ver con la ciencia. Es conocer la mente en realidad. Cuando uno es consciente, cuando algo es conscientemente haces algo, es porque realmente conoces la mente. Luego, cuando hablamos de conciencia, las personas que realmente son conscientes, despiertos y trabajan esa parte, realmente han llegado a esta conexión con su mente. Comienzan a conocer su mente. Que al fin y al cabo es importante que nos conozcamos, no solamente que sepamos que somos buenas personas o que tengamos buenos corazones, que eso es magnífico, pero ahí no llegamos a ningún lado, porque el corazón, donde está nuestra esencia, realmente no necesita absolutamente nada. La necesidad que creamos está ahí, está en nuestra mente, por lo tanto el ego juega con esto. Y nosotros sí tenemos necesidades, lo que no podemos decir que no tenemos necesidades o negarlas. Obviamente, hoy en día, las necesidades que uno tiene pueden ser necesidades por capricho, o sea, no son necesidades, o aquellas que son vitales. Y cuando tú haces una lista, verás que tienes muchas más necesidades de las que realmente crees. Y cuando nos enseñan en las enseñanzas iniciáticas que no hay que pedir desde la necesidad, con el tiempo, cuando empiezas a reflexionar, te das cuenta que tú pides siempre desde la necesidad, porque si no tuvieras necesidad, no pedirías nada. Es decir, si yo no necesito nada, no necesito materializar nada, ni pedir que nada pase, porque estaré conforme. Y como nosotros tenemos necesidades de evolucionar, de estar mejor, de ir más lejos o lo que fuera, hay una necesidad que está vinculada con el deseo, con yo quiero pedir cosas y tal. Y a mí las palabras, como no me molestan, es decir, la etimología de la palabra no es algo que trabajo excesivamente, porque ahora estamos hablando en castellano, yo soy búlgara, entonces en búlgaro esas palabras para nada son así. Entonces cada uno puede coger el mito que quiera, es decir, no hay que rizar tanto el rizo, ni hay que ser más papistas que el Papa. Además hay que ver las palabras qué origen tienen, cuál es la raíz y esa raíz en sí qué significa. Es decir, hay palabras que suenan horrible, pero en realidad la raíz no es tan mala. Entonces, yo os recomiendo que el tema de las necesidades, que hagáis pases con vuestras necesidades, porque necesitamos respirar, necesitamos comer, necesitamos dormir, y son necesidades. Y no las estamos negando, no estamos diciendo que elegimos comer, que también podemos elegir comer, pero de la misma manera hay personas, obviamente como Víctor Trubiano, que no come, no bebe y vive, pero como él a lo mejor en el mundo hay 10. Los demás tenemos una necesidad de respirar,
una necesidad de hidratarnos, una necesidad de tener una casa o vivir en el campo, quiero decir, bajo las estrellas, y decir, yo no tengo necesidades, pero seguirás comiendo, seguirás viviendo y quizás con el tiempo seguirás queriendo evolucionar, es decir, que sí vas a tener necesidades, no hay que negarlas. Entiendo que a esas alturas de la vida hemos llegado a una etapa de integración, no de rechazo y negación, y justamente aquí la ciencia del valor de la educación es la que habla de la integración. Por eso tenemos que reflexionar, tenemos que aprender a pensar solos, tenemos que entender que tenemos que ser libres y tenemos que, como una obligación, porque ayer hablamos de las obligaciones que tampoco son malas, o sea, son cosas que nosotros elegimos y si no quieres esas obligaciones, pues cámbialas por otras. Pero se entiende que nosotros debemos, es nuestro deber aprender a pensar, tenemos 100% de masa gris en nuestra cabeza. Si no lo utilizamos y tenemos que dejar a otros que piensan por nosotros, siempre vamos a ser un rebaño, nunca vamos a poder ser individualidades. Que las personas, al fin y al cabo, hablamos de una evolución individual, pero para ello tenemos que dejar de... tenemos que dejarnos a nosotros mismos, permitirnos, darnos el permiso de pensar lo que nos dé la gana. No estar en contra, porque normalmente cuando pensamos es para criticar o para rechazar. Pocas veces cuando piensas aceptas, porque si hay algo que me gusta, lo que tú dices, no hace falta ni que lo piense, lo adopto como mío. Pero resulta que muchas cosas adoptamos como nuestras, vemos que no nos van bien o que no nos funcionan y aún así insistimos. Nos convertimos en robots, en máquinas, en masa crítica de ideas, de partidos, y llega un momento que realmente nuestra identidad se pierde. Y se entiende cuando si tú quieres evolucionar y estar mejor, necesitas potenciar tus propios poderes, tu propio pensamiento, tus propios valores. Cuando tú te potencias hacia ti mismo, vas a potenciar muchísimo más lo que hay fuera, lo vas a empezar a apreciar. No vas a mirar la gente que quizás sepa más que tú o que son maestros como mesías, ni como dioses, lo vas a ver como iguales que saben mucho más. Vas a apreciar esto que estás viendo, no lo vas a admirar, lo vas a apreciar. Lo vas a valorar, que es diferente. Una cosa es que tú admires a alguien, que tú seas fan de alguien, y otra cosa es que tú entiendas y compartes cosas con las personas porque realmente ves que todo el mundo está en el mismo lugar, pero unos están más a la derecha, más a la izquierda, más arriba, más abajo. Por el fin y al cabo, todo el mundo está en el camino. Unas semillas caerán en tierra donde será fértil y crecerán, y otras caerán por las piedras y, bueno, de ellas saldrán otras cosas o no saldrá nada. Esto es una frase dicha a mi manera de la Biblia, ¿vale? Que no es exactamente así, pero más o menos lo que dijo. No todo, lo que tenemos que entender es que ni todo el conocimiento es para todo el mundo, ni todo es para todos. Y así viviremos súper tranquilos. Hay para todos, es tan inmenso todo lo que hay, que la competición directamente es inútil, hoy en día quiero decir. Y todo tipo de lucha también es algo sin sentido, porque de todo hay muchísimo. Lo único es que no sé por qué todos siempre queremos lo mismo y vamos todos a lo mismo, entonces entramos en competición, en conflicto, en bloqueos. Bien, yo confío muchísimo que cuando las personas aprenden a reflexionar y a pensar por sí mismos, realmente llegarán a un estado de libertad. Pero ese estado de libertad que tiene que ver con la decisión, realmente con la elección, cuando dices yo elijo es porque soy una persona libre y porque puedo pensar. Cuando yo soy libre pienso, luego puedo elegir y cuando yo elijo decido cosas y empiezo a moverme. Hay una acción. Entonces me sirvo de la magia y de la alquimia y ¡pum! Las cosas empiezan a materializarse. Porque resulta que sé quién soy, sé a dónde voy, sé lo que quiero, vivo en paz, acepto, que no significa que me guste todo lo que veo, pero de una forma empiezo a ser tolerante con todo lo que hay alrededor y sobre todo experimento las cosas, comparto las cosas y desde luego entiendo que todos somos iguales, que nadie es más que nadie. Eso es lo más bonito de todos, ¿no? Cuando entiendes que realmente todo lo que te rodea es igual a ti. Y no digo que es complicado que una persona se siente totalidad o sea, que se siente parte de la totalidad y que sienta la totalidad en ella. Es más bien una expresión poética que un sentir real. No digo que no haya personas que lo experimenten, pero muchas veces es de boca y no es algo real. Porque si realmente nos sentimos de esta manera, yo os aseguro que automáticamente
el nivel de comprensión y de percepción y sobre todo la capacidad mental hubiera aumentado muchísimo. Entonces no vendríamos las cosas que estamos viendo en nuestro mundo, en el día a día, no importa en qué país vivimos. El conocimiento tiene que ver con el sistema de valores. Yo entiendo que las personas, nuestra meta sería siempre la sabiduría interna, pero la sabiduría interna pocas veces se podrá despertar si realmente, digo aquí, ahora, los que vivimos en las ciudades, en unos pisos de cemento, no estoy hablando de las personas que tienen la sabiduría innata, que nacen en lugares privilegiados donde no tienen ruido, no tienen polución, son personas que ya nacen con un conocimiento y lo que hacen es compartirlo si quieren o ni siquiera nosotros sabemos que existen. No necesitan desarrollar nada más porque ya lo tienen, porque observan, porque están en calma, porque están equilibrados, porque están tranquilos, cosa que nosotros no. El mérito no es de los monjes que están en los monasterios a miles de kilómetros dentro de la jungla donde nadie va y hay un silencio absoluto. No tienen mérito que ellos meditan ahí. El mérito lo tienen todas las personas que viven en las grandes ciudades con este ruido que hay, con los problemas que hay, y aún así encuentran 10 minutos para sentarse y calmar la mente. Estos sí que tienen mérito. Obviamente cada uno de nosotros nace en un sitio por algo concreto. Pertenecemos a una raza o a un continente por algo. Aunque no haya fronteras, si tú te pones a pensar bien, verás que cada uno viene y está aquí por algo. Cada raza es necesaria, cada nación es necesaria, cada país es necesario, cada punto geográfico es necesario por el equilibrio y por lo demás. Por lo tanto, hay puntos en el mundo que hay muchísimo. En todo el mundo hay sabiduría, pero hay puntos de concentración masiva de sabiduría por algo. Entonces, hay algunos que nacen con esta sabiduría y que nunca salen de ahí. Pero nosotros, para llegar a esta sabiduría interna, en todo este ruido, con todos los programas, con toda este Matrix, con todas las historias que hay alrededor bailando, necesitamos acallar la mente, pero por eso tienes que conocerla. No puedes callar algo que no sabes lo que es. No puedes empezar a ser amiga de tu mente o unir tu mente y corazón si no los conoces. Entonces, a través de escuchar, de observar, de la experiencia, de aceptar, de tolerar, de reflexionar, de autoevaluarte, porque al fin y al cabo, no digo criticarte, porque la palabra más famosa aquí es, vamos a hacer una autocrítica, ¿no? Y las personas empezamos a criticarnos a nosotros mismos y a los demás lo que está bien y lo que está mal. Pues no, la ciencia del valor, la axiología, también tiene que ver precisamente con esta evaluación. Cuando tú pones una nota a alguien, bien, mal, regular, excelente, es parte de la axiología, es parte del arte de saber poner nota, evaluar algo. Pero para poder evaluar algo afuera, tendré que primero que aprender a evaluarme a mí mismo. Entonces no es tan difícil, pero es molesto, porque además uno tiene que ser sincero consigo mismo cuando se sienta a evaluar. Tiene que ver todos los puntos, no solamente los buenos ni solo los malos. Y ahí aprende a ver su propio valor y su propio brillo. Y con el tiempo, cuando tú descubres cuál es tu brillo y cuál es tu valor, verás que es mucho más fácil avanzar. Si una persona sabe quién es, sabe que lo que vale, no hace las cosas ni a cualquier precio ni a toda costa. Yo os dije, nada en este mundo merece ser hecho, o sea, merece que se ejecute a cualquier precio. Eso no existe, eso no es darle valor. Porque si yo hago algo a cualquier precio, quiere decir que yo desprecié otras tantas cosas. No tuve en cuenta, no estaba observando, no estaba presente, estaba en mi meta. Y de todos modos, nuestro presente es aquel que debemos cuidar. Todos los maestros hablan de eso, ¿no? El otro día os comenté lo que dijo Buda. Observa tu presente, que es el resultado de tu pasado. Y también observa tu presente porque será la causa de tu futuro. Y además, es lo único que va a permanecer contigo toda tu vida, tu presente. Entonces, con esto, hoy hablando un poco de los fundamentos de nuestra educación, porque también tenemos que ver todo esto, donde nacimos, quiénes somos, también marcarán nuestra educación, cómo nos educaron, por qué nos educaron de esta manera, qué herramientas pedagógicas han utilizado con nosotros mismos. Porque según qué época ha habido sitios donde el método de la pedagogía era
dar palazos en las manos de los alumnos o tirarle libros. Es decir, que hoy en día es al revés, ¿no? Los alumnos tiran cosas a los profesores, es decir, que hemos llegado a un punto totalmente insostenible, ¿no? Que el respeto hacia el maestro, estoy hablando como una figura en un sitio donde enseñan a los alumnos, ¿no? Estoy hablando de las escuelas normales. Lo que es inadmisible que los alumnos tratan a los maestros como si fueran, no sé, para mí es inadmisible, vamos, hoy en día todavía no logro integrarlo dentro de mí, ¿no? Como tampoco puedo integrar lo otro, ¿no? Que los maestros pegan a los niños, es decir, que ese tipo de violencia no lo entiendo muy bien. Puesto que ahí vamos a evolucionar, es decir, que ahí mandamos a nuestros hijos a que aprendan a ser buenas personas, a que reflexionen, a que aprendan distintas disciplinas, ¿no? Entonces no es muy coherente, digamos. Pero si veis que nadie pone medida a eso, y esto ocurre en todo el mundo, también tendrá un porqué. Y también la sociedad quizás tendrá que ir en una cierta dirección. Estamos cambiando de rumbo, ¿no? Luego está la conciencia, que hemos hablado de la conciencia también. El desarrollo del ser humano obviamente es un tema súper largo, y hablar de desarrollo, cada uno tendrá que ver su propio desarrollo, tiene que mirar sus propias fallas, sus propios aciertos, sus propios valores, autoevaluarse, yo os diría todos los días, pero si os parece demasiado, quizás una vez por semana no estaría mal, para poder mejorar lo que ve que no está muy bien, para poder potenciar lo que ve que sí que tiene fuerza, y de esta manera aprenderá a sostener las cosas. Pero esto se hace solamente con ejercicios de autoevaluación y con una cierta sensibilidad con uno mismo, ¿no? Sin tener que esconder nada. Aceptación también de cada uno como es. Y el punto de vista es muy importante, y respetar el punto de vista de todo lo que te rodea y tu propio sobre todo, porque el que va a prevalecer sobre ti siempre va a ser el tuyo propio, al no ser que permitas que por motivos ajenos hay otros que actúan en vez de ti, que eso suele ocurrir también mucho. Pueden ser maestros, pueden ser gurús, pueden ser padres, pueden ser parejas, pueden ser hijos, pueden ser jefes, es decir, que en todos los ámbitos podemos tener un digno representante a quien gobierna nuestra vida, porque nosotros así le hemos decidido ceder a él el poder, porque sabrá más que nosotros, porque dependeremos de alguna forma de él, porque me paga el sueldo, o porque sabe más, o por lo que fuera, ¿no? Y esto es bueno que uno lo vea, lo mire por qué se desvalora a sí mismo, mire por qué no tenga confianza en sus propios actos y pensamientos, y de alguna manera darle una salida. Bueno, yo pienso que con esto, como reflexión, está bien, porque este tema, el tema de la educación, la autoeducación, reeducación, es muy pesado. Es decir, que si hablas demasiado sobre eso, llegará un momento que te... Ahí tenéis mi madre, ¿no? Ahí, mi madre que me está mirando, que muchas veces cuando os estoy citando cosas es porque precisamente muchas citas, muchas frases son de mi madre, ¿no? De la educación que he recibido, que son buenísimos, pero a lo mejor he tardado 30 años o 20 años en comprender lo que me estaba diciendo. Entonces, en la magia, por ejemplo, en lo que trabajamos, siempre recuerdo algo muy importante, que es lo siguiente. A mi madre siempre decía, las personas han durado más por deseos cumplidos que por cosas que no se han cumplido, ¿no? Ten cuidado lo que pides, porque algunos deseos se cumplen, no son proverbios que mi madre me decía de pequeña, me decía, pero ¿cómo puede decirme eso, no? Y encima ahora cuando trabajo con la magia me doy cuenta que a veces que una cosa no te pasa es una gran bendición, es una gran suerte. Y es cierto que hay más lágrimas derramadas por sueños cumplidos que por los que no se han cumplido. Así que, ay mamá, muy bien. Al orden del día, el valor de la educación. Sí, así estamos. Pues muy bien. Bueno, con eso os mando un beso a todos, una gratitud por estar siempre aquí apoyando, con los que estáis ya anotados en la formación que tenemos de la magia del valor que empieza hoy. Iremos trabajando durante 2 meses estos temas que yo durante 3 días he hablado, pero se va a ver de una forma mucho más profunda y obviamente práctica. Se tiene que ir experimentando y profundizando para ver realmente dónde está nuestra sombra. Y desde ahí vamos a ir trabajando y subiendo. Así que estéis todos muy bien. Agradeceros a todos por los regalos que he recibido. He recibido regalos de todo el mundo y la verdad es que también he recibido un regalo que la cartera me preguntaba, oye, ¿qué pasa que todos los días te traemos un paquete de un país distinto?
Y es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa con las personas que ahí está. La Tati es la persona que me mandó hoy un regalo y que despertó la curiosidad de la cartera. Así que, bueno chicos, que tengáis un magnífico día. Gracias por vuestra atención, por vuestro cariño, por vuestras palabras, vuestros feedbacks y vuestra participación y por vuestras ganas de reflexionar. Simplemente porque tampoco aquí lo que os cuento nadie va a aprender nada. Es más que otra cosa un recordatorio y una invitación a que las personas piensen, que reflexionen. Así que feliz día de reflexiones. Feliz día de libertad y que estéis todos muy muy bien. Gracias, un gran beso y un gran abrazo. Tati, nos vemos esta noche en el curso.